Tengan un grato día. Bienvenidos a esta presentación sobre la conducta sexual inapropiada de usuarios de terapia física, una exploración de su prevalencia y características hacia estudiantes de fisioterapia. Estamos en la tercera jornada de Bioestadística Educativa e Investigación en Salud y yo soy el profesor Sergio Bravo Cuchi, docente investigador de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Este trabajo y esta presentación es fruto de un trabajo de investigación, el cual es liderado por la doctora Tania Alvarado Santiago, la profesora Flor Susunaga Infantes, la estudiante Zaira Valle Efio y el profesor Ricardo Iván González Lozano. Empecemos esta ruta a través de ver cómo los profesionales de la salud, los profesionales sanitarios, ya desde las últimas décadas estamos presentando o presentan una escalada, ¿no?, de agresiones que se ven en diversas noticias en diversas partes del mundo. Entonces hay una susceptibilidad o riesgo para sufrir una serie de violencias o agresiones, tanto a los profesionales directamente como a su estructura. Estos problemas han ido escalando y a nivel general no hay visos de una disminución. Estamos dentro de un fenómeno que es conocido como violencia en el lugar del trabajo, ¿no? La violencia en el lugar del trabajo se reconoce a toda violencia de tipo verbal, psicológica y física que ocurre dentro del lugar del trabajo. Muchas veces esta violencia verbal, psicológica y física tiene una connotación sexual y se le conoce como una violencia sexual en el trabajo. Los profesionales de la salud podemos ser susceptibles a tener algún tipo de agresión o violencia sexual en el trabajo ocurrida entre pares, entre trabajadores, ejercida sobre jefes o superiores, o también en el caso de pacientes o familiares. Ahí estamos frente a lo que se denomina la conducta sexual inapropiada del paciente al profesional de la salud. La definición de la conducta sexual inapropiada del paciente hacia el profesional ha sido definida por diversos autores. Nosotros tomamos el autor Boysonaut, quien declara que la conducta sexual inapropiada son todas aquellas conductas que se agrupan desde miramientos sexuales, el contacto deliberado, la exposición inaceptable, hasta el asalto con fines o que tengan un componente sexual, ¿no? Hay una diferenciación, que hay diferencias culturales a nivel global sobre que estas conductas deben estar de acuerdo con el contexto sexual, social donde ocurre. En el caso de la terapia física o fisioterapia, en el Perú es ejercida por un profesional universitario denominado tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación. La fuerza laboral se considera alrededor de 5.000 profesionales a nivel de todo el territorio peruano que ejerce la profesión de fisioterapeuta. Y en general el fisioterapeuta tiende a tener una interacción, una mayor interacción. La interacción terapeuta-paciente, ¿no?, tiende a ser mucho más fuerte que en diversas o en otras profesiones de la salud. Y esto puede generar o genera algunas veces conductas inapropiadas que tienen que ver con índole sexual. Esto, ¿no?, por parte de los pacientes a los fisioterapeutas, o también ocurre con los estudiantes de fisioterapia que están en el campo clínico haciendo su formación, ¿no? Normalmente la formación final en el último año se le denomina el internado clínico, donde los estudiantes tienen interacción con pacientes en un sistema de salud, en un centro de salud, en un establecimiento de salud.
Cuando se analizan los aspectos epidemiológicos, ¿no? Son pocos estudios o pocos países en realidad que se preocupan por analizar esta problemática. En el caso de Estados Unidos, se ha descrito una prevalencia del 84% de haber padecido alguna conducta sexual inapropiada por parte de los pacientes en todo el proceso de su carrera. Y cuando se establece en el tiempo de 12 meses, reportan hasta el 46.6% de conducta sexual. Esto ya publicado por uno de los mayores o de las mayores investigadores de este tema, que es Aníbal Sonault, y también Cambier y colaboradores. El tema es que este problema se convierte, que es un problema de salud laboral o salud en el trabajo, ¿no? Puede generar un impacto en la salud pública, es decir, puede generar un impacto directamente en la prestación de los servicios de salud, dependiendo de las consecuencias y la sistematización de las mismas en los profesionales de la salud. Entonces, desarrollamos una investigación, ¿sí?, cuyo objetivo era estimar la prevalencia y los factores asociados de la conducta sexual inapropiada de pacientes, pero a estudiantes universitarios que ejercieron su etapa de internado clínico en alguna instancia o sede clínica. Tomamos como horizonte los años del 2017 al 2022, es decir, que hayan finalizado su internado en estas fechas, y buscamos primero caracterizar social y demográficamente a los estudiantes que finalizaron el internado, estimar la prevalencia que tuvieron de conducta sexual inapropiada, también estimar la prevalencia según el tipo de conducta sexual y la gravedad de las mismas, y explorar también qué factores se pueden asociar a este tipo de mala práctica o conducta sexual inapropiada. Entonces, a nivel metodológico, utilizamos y realizamos un estudio transversal analítico. El universo fueron todos los exinternos que en este momento ya eran egresados o bachilleres o licenciados. O sea, la investigación no se hizo en el mismo internado para poder completar el espacio o el tiempo de internado. Entonces, y que hayan hecho este internado en un hospital o en una sede clínica en el Perú. Recolectamos los datos entre junio y julio del año pasado, del 2022, y nuestra unidad de análisis sería un ex interno, ¿no?, que había ejercido en el campo de la fisioterapia y que había estado en sede clínica en el Perú durante los años 2017 y 2022. Incluimos a aquellos que hayan finalizado el internado durante esos años, pero que lo hayan culminado con un tiempo de 12 meses para estimar la prevalencia anual, y que hayan cursado en estudios en alguna universidad autorizada para el desarrollo de programas de terapia física, dado que existían otras instituciones que también están brindando formación, pero en no universitario. Los criterios de exclusión fueron que no dieran el consentimiento al estudio, ¿no? Establecimos un tamaño de muestra de 340 participantes. El tamaño de la muestra lo estimamos en dos niveles, ¿no? Para estimar la prevalencia, hicimos un cálculo de prevalencia con el estudio americano, ¿no?, donde se estimaba una proporción esperada de un 46,6% de personas o internos que habrían recibido una conducta sexual inapropiada, y también hicimos un cálculo de tamaño de muestra para el factor asociado en este caso del sexo, ¿no? Al final nos quedamos con la mayor cantidad, que era una muestra mínima de 340 participantes, para estimar la prevalencia y un factor asociado, ¿no?, o algunos factores asociados. Los instrumentos que utilizamos adaptamos y validamos un cuestionario con 15 preguntas, ¿no? El cuestionario inicial fue diseñado por Boissonaut y colaboradores en 2017, con la finalidad de detectar y la conducta sexual inapropiada en terapeutas y estudiantes. Esa versión, ese cuestionario,
nosotros lo adaptamos no para profesionales o terapeutas, sino para estudiantes porque era el ámbito de aplicación de las mismas, ¿no? Conseguimos el permiso, ¿no?, de la creadora del instrumento, ¿no?, y la que validó el instrumento, y nosotros la adaptamos, porque está en inglés, hicimos una adaptación al contexto peruano, ¿no? Es decir, una traducción, retrotraducción, adaptación cultural y una validación del cuestionario. Esa validación fue por expertos, ¿no? Una validación que evaluó contenido, constructo y criterio, ¿no? Y obtuvo una alta validez con respecto a los más de 10 expertos que participaron en la validación. Y se aplicó de manera anónima, ¿no?, en formato digital, y hubo una categorización de leve, moderado y severo de las conductas según el mismo estudio de Bolsonaro, de acuerdo a las características de la conducta. Se pasó por un comité de ética previamente, ¿no? Hubo una invitación a participar, ¿no?, por diferentes sedes clínicas hospitalarias y por redes sociales, ¿no? El Facebook fue una de las redes sociales utilizadas. Se hizo luego un cribado de los criterios de selección, se realizó el consentimiento informado, ¿no? Se entregó el cuestionario y se reportaron automáticamente las respuestas en una base de datos, ¿no? ¿Qué resultados tuvimos, no? Al final llegamos a contactar a 433 participantes, se excluyó a 51 porque no habían completado el internado o lo culminaron antes del 2017, y finalmente se incluyeron para el análisis a 382 participantes. Con respecto a las características, ¿no? Las características de las personas encuestadas o los exinternos encuestados, principalmente el sexo femenino, 67,3%, una edad al finalizar, una mediana al finalizar el internado de 24 años. Tuvimos respecto al porcentaje según la finalización de internado, del 10 al 20%, al 25% según años, ¿no? Tanto prepandemia como pospandemia, ¿no? Pandemia y al fin de la pandemia. Finalmente, también por el lugar del internado encontramos la mayor parte de los encuestados estuvo en la ciudad de Lima. El tipo de institución donde realizaron el internado principalmente fue privada en el 49% y el 28% pública. Por cantidad de pacientes atendidos, ¿no?, el 41% de los internos refirió que atendía entre 6 a 10 pacientes al día, y el 55,5% refirió atender en igual proporción a pacientes masculinos o femeninos. El 37,3%, ¿no?, aludió a haber recibido alguna capacitación sobre conducta sexual inapropiada antes del internado, y el 41,5% recibió algún tipo de apoyo institucional cuando recibió alguna conducta sexual inapropiada. Con respecto a la prevalencia, que fue el primer objetivo que nosotros hemos estimado, se logró encontrar que un 34% de los encuestados refirió haber padecido alguna conducta sexual inapropiada durante el internado. Con respecto a la tipología, ¿no?, la primera tipología era la de tipo verbal, seguida por la tipo visual, y finalmente un 17% aludió que había recibido algún tipo de conducta sexual física. Con respecto a la gravedad, el 31,9% de los internos había recibido una conducta sexual inapropiada leve, el 13,9% moderada y un 12,3%, es decir, 47 encuestados refirió a haber padecido algún tipo de conducta sexual inapropiada de tipo grave. Con respecto al sexo del agresor, el sexo del agresor es predominantemente masculino, con el 83,1%. La orientación sexual del agresor fue heterosexual en el 88,7%, es decir, si el paciente fue hombre, ¿no?, agredió a una mujer,
y si el paciente fue mujer, agredió a un hombre, ¿no? Entonces, también se analizó si es que los agresores tenían algún juicio, afectación del juicio, control de impulsos o memoria, ¿no? En este tipo de pacientes se encontró que el 4,8% tenían algún tipo de afectación del juicio, control de los impulsos, ¿no? Luego, cuando ya analizamos los tipos de agresiones que se presentaban en el cuestionario y las prelamos por frecuencia, vamos a encontrar que la primera modalidad o la más prevalente son las miradas fijas sexuales, con el 21,7%, seguidas por los comentarios sexuales, por las invitaciones, por los comentarios sexuales, por el regalo romántico sexual, por la propuesta sexual, por los gestos sexuales, bromas sexuales, exposición deliberada de genitales o senos, masturbación durante la sesión, tocamientos individuales, seguimiento de acoso, amenaza o tentativa de forzamiento y forzamiento sexual, ¿no? Entonces vemos las distintas prevalencias de este tipo de características o tipos de conducta sexualmente inapropiada que fueron relevadas en el estudio. Cuando comenzamos a analizar factores asociados a la conducta inapropiada, el haber recibido o no haber recibido alguna conducta sexual inapropiada, se encontró asociada al sexo del interno, se encontró asociada también al tipo de institución en la cual se ejerció el internado, se encontró asociada a la cantidad de pacientes que se atiende al día, se encontró asociado a haber recibido capacitación sobre conducta sexual inapropiada antes del internado, y también se encontró asociado sobre la capacitación de haber recibido capacitación sobre conducta sexual inapropiada durante el internado. Cuando analizamos ya en esta tabla la fuerza de asociación, entonces, hicimos un análisis de tipo crudo y un modelo ajustado. El modelo ajustado lo que buscaba era encontrar una razón de prevalencia, es decir, la fuerza de la asociación ajustado a las variables que se habían encontrado asociadas estadísticamente en el análisis bivariado, en el análisis de los factores asociados. Y ahí encontramos los siguientes hallazgos a nivel de los modelos ajustados, ¿no? Las mujeres, ¿no?, el sexo femenino, tiene una razón de prevalencia de 1,73, es decir, tiene un 73% mayor prevalencia de presentar conducta sexual inapropiada que los hombres. Y esto se encuentra estadísticamente significativo. Lo mismo que el haber ejercido en una institución pública, o sea, haber hecho el internado en una institución pública, tiene un 80% mayor prevalencia de presentar una conducta, de haber padecido una conducta sexual inapropiada que aquellos que hicieron su internado en una institución privada. Los que hicieron ambas también salió significativo, con un 44% más que aquellos que solo lo hicieron en una institución privada. Con respecto a los pacientes atendidos en el día, se encontró solo un nivel de asociación, que son aquellos internos que atendían a más de 15 pacientes al día, tenían más bien una disminución de la prevalencia, es decir, tenían un 63% menos prevalencia de presentar una conducta sexual inapropiada que aquellos que atendían solo de 1 a 5 pacientes en el día. Luego de eso se encontró que aquellas personas que recibieron una capacitación antes de entrar al internado tienen 2,58, los que no recibieron ninguna capacitación antes del internado tienen 2,58 veces más probabilidad o prevalencia de presentar una conducta sexualmente inapropiada. Con respecto al recibir capacitación durante el internado,
En el modelo crudo se encontró que los que no recibían los que no recibieron capacitación durante el internado tuvieron un 73% mayor prevalencia de presentar la conducta sexual inapropiada que aquellos internos que sí la recibieron. No se hizo un análisis de modelo ajustado porque se encontró multicolinealidad en el análisis de regresión. Entonces, finalmente, ¿cómo vemos estos resultados, ¿no? Es que encontramos una prevalencia de 34%. Esto en Estados Unidos, años antes, a los 12 meses, se encuentra un 47%. En el estudio de Sudáfrica se encuentra que el 60% lo padece, pero en toda la carrera. En una revisión entre varios países, se encontró que los trabajadores de la salud en general tienen o reciben una prevalencia de conducta sexual inapropiada del 12,4. Y en un estudio ya hace más de 24 años en Nueva Zelanda, encontró que en profesionales y estudiantes de terapia del lenguaje, el 81% presentó esta conducta sexual, pero en toda la carrera. Entonces, si nosotros vemos los factores asociados, ¿no? Entonces, en relación a la literatura, encontramos que hay algunos estudios, ¿no? La mayor parte de los estudios corroboran la hipótesis que nosotros hemos contrastado de que las mujeres tienen mayor prevalencia de padecer una conducta sexual inapropiada, que son más vulnerables que los hombres en recibirla. En relación a la institución pública, no existían estudios previos donde determine el lugar donde se recibe donde se realiza el internado, ¿no? Pero en general, cuando nosotros comenzamos a analizar las vulnerabilidades del sistema público, en el caso peruano, en relación al privado, entendemos que en nuestro país, en el caso peruano, las instituciones públicas tienen falta de personal, saturación, estructura ineficiente, ¿no? Falta de medicamentos, consumos, insumos y otros que podrían de alguna manera generar que nuestro sistema público es más vulnerable a este tipo de acciones, ¿no? En el caso de atender a más de 15 pacientes al día, como un factor aparentemente de protección o de menor prevalencia, no hemos encontrado alguna evidencia que explique ellos. Podemos generar varias hipótesis, ¿no? La primera sería pues que la mayor cantidad de pacientes implica un menor contacto con los mismos, ¿no? De repente espacios mucho más amplios para desarrollarlo, como por ejemplo instituciones donde se hace fisioterapia tipo grupal, y al ser grupal, ¿no? Entonces ya no individual, ¿no? Entonces es menor hay menor probabilidad de sufrir este tipo o padecer este tipo de conducta sexual debido al aspecto de fortalecimiento grupal, ¿no? Entonces, en vistas de, ¿no? El tratamiento individual que se ejerce dentro de un espacio más cerrado, donde por privacidad del paciente tenemos ciertos elementos que impiden que otras personas puedan estar enterándose de lo que sucede, ¿no? Y el no haber recibido capacitación, que es el hallazgo principal también de este estudio, fuera de la prevalencia, ¿no? Entonces, diversas intervenciones han avalado pues que las capacitaciones, ¿no? Y preparar a los internos o profesionales es una herramienta importante para disminuir la prevalencia y el riesgo de realizarlo. En esta investigación que presentamos, tiene limitaciones que hemos intentado asumir y controlar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sesgo de selección, nosotros no tuvimos acceso a la base de datos general, ¿no? Al marco poblacional y hacer un muestreo probabilístico, pero, ¿no? Dentro de lo que hemos podido encontrar, hemos mantenido distribuciones similares a las variables que se tiene respecto al último censo realizado para fisioterapeutas, ¿no?
También es posible que haya un sesgo de memoria con respecto a la conducta sexual inapropiada, pero ahí lo que hicimos es disminuir el tiempo, ¿no? Hicimos los últimos 5 años, ¿no? Para evitar el efecto del sesgo de memoria, ¿no? Y también un diseño transversal no permite establecer relaciones causales, ¿no? Entonces, pero, ¿no? Entonces es importante que en base a eso se generen luego algunos modelos de causalidad, ¿no? ¿Qué concluimos? Entonces, este estudio concluye, ¿no?, que hay una alta prevalencia de conducta sexual del paciente al interno de fisioterapia en el Perú, ¿no? Entonces, que es, como vemos y como se ve en la literatura, es un problema invisibilizado, ¿no? Es un problema que ocurre, ¿no? Prácticamente el 34% de los jóvenes que van a hacer su internado padecen de esta conducta sexual inapropiada, que puede tener vicios y límites legales también, consecuencias legales, ¿no? Porque se han encontrado hasta forzamientos sexuales, ¿no? Entonces, que ya son, ya pasan de la conducta sexual a tipificaciones de delitos, ¿no? Y en general, prácticamente mucho de las conductas sexuales previstas en el estudio, ¿no? Son compatibles con delitos, ¿no? Penales. Eh, por tanto, esta alta prevalencia es preocupante en el Perú. También hemos visto que hay ciertos factores asociados, ¿no? Por ejemplo, el sexo, el lugar de realización del internado, el número de pacientes y sobre todo, ¿no?, uno de los factores que son modificables dentro de estos factores asociados tiene que ver con la capacitación, ¿no? Antes de realizar el internado, como uno de los factores que tiene mayor fuerza de asociación, ¿no? Es por eso que nosotros recomendamos, pues, dentro de los resultados que hemos tenido, es que se hace imprescindible, dadas las características y la problemática, ¿no?, y la responsabilidad que tienen las instituciones formadoras y las instituciones prestadoras para poder disminuir, ¿no?, y la responsabilidad que tienen frente a este tipo de problema de carácter laboral y educativo, es que las instituciones formadoras, ¿no?, incluyan dentro de sus currículos y capacitaciones para identificar y manejar este tipo de problemática. Y en el caso de las prestadoras, también hagan medidas informativas preventivas sobre esta ocurrencia, y también den y apoyen, ¿no?, física, psicológica y legalmente a aquellos internos que padezcan esta conducta sexual inapropiada, que en realidad es bastante preocupante. No sabemos qué está pasando en otros países, ¿no? Entonces no hemos encontrado estudios similares a nivel de, ¿no?, Latinoamérica, en otras partes en el mundo. Entendemos y creemos y propiciamos el que pueda estudiarse esta problemática y buscar elementos de solución, ¿no? Para ello, ¿no?, brindamos estas recomendaciones, ¿no?, brindadas a la luz de los resultados que tienen que ver con la capacitación, pero también es importante el dar y probar algunas estrategias de intervención sobre los usuarios de los servicios de salud respecto a las responsabilidades que tienen y los deberes que tienen como pacientes. Bueno, finalmente agradecer a esta tercera jornada. Desde el Perú estamos muy agradecidos y contentos de poder haber podido intercambiar en estos días información, conocimientos, redes para el desarrollo de la investigación en ciencias de la salud. Así que nos estaremos viendo. Hasta pronto. Que tengan hermosas y bellas jornadas.